¿Cómo pasé de venir desde México sin conocer a nadie, sin contactos en la industria de la moda y sin tener un camino asegurado, a tener mi propio atelier en París y trabajar para las grandes casas de lujo? Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Diana, soy modista y trabajo en París para las grandes casas de moda. En los últimos meses he recibido varios comentarios y mensajes en redes sociales de personas que me preguntan cómo le hice para llegar a Francia y terminar haciendo lo que hago hoy. Así que en este video quería contarles un poco más de mi historia, cómo empezó todo, qué decisiones fui tomando y cómo fui construyendo este camino poco a poco. La verdad es que si me hubieran dicho todo eso cuando era niña, probablemente no lo hubiera creído. No nací en París, no estudié en una gran escuela francesa desde los 18 años, no crecí rodeada de los contactos en la industria de la moda. Llegué desde México sin conocer a nadie, sin hablar perfectamente francés y sin tener ninguna garantía de que las cosas fueran a funcionar. Nací y crecí en el norte de México, en la región de Tamaulipas. Desde muy pequeña supe que quería dedicarme a la moda. Tenía alrededor de 6 años cuando descubrí las revistas de moda de mi mamá. Me encantaba ver las pasarelas, pero a mí lo que realmente me fascinaba era preguntarme cómo hicieron eso. Veía prendas con formas increíbles, volúmenes complejos y siluetas que parecían imposibles de construir. Yo no soñaba con ser famosa ni con estar en una pasarela. Lo que quería era entender cómo alguien podía crear algo así. Fue cuando entendí que quería dedicarme a la moda. A los 15 años empecé a tomar clases de corte y confección después de ir a la escuela en las tardes. Toda la ropa que hacía era para mi mamá y ella la usaba feliz para ir a trabajar. Hay algo importante que entender sobre esa época. Lo que más me gustaba de la moda era el patronaje y la confección. Pero en México, especialmente en los años 90, a principios de los 2000, era muy difícil encontrar información sobre las diferentes profesiones dentro de la industria. Si te gustaba la moda, automáticamente se asumía que querías ser diseñador. Yo todavía no sabía que existía la posibilidad de dedicarme exclusivamente a construir prendas. Por eso decidí estudiar diseño de modas en Monterrey. Entré a una universidad pensando que ahí encontraría todo lo que estaba buscando. Sin embargo, hacia el tercer semestre me di cuenta de algo que me hizo sentir muy frustrada. La escuela estaba orientada a formar diseñadores y yo quería coser. Quería pasar horas desarrollando patrones, construyendo prendas y aprendiendo técnicas. Las clases de patronaje y confección no eran suficientes para mí. Quería hacerlo todo el día. Llegué a sentirme muy desmotivada porque las materias que más me apasionaban ocupaban muy poco espacio dentro del programa. Finalmente tomé una decisión importante: cambiarme de universidad. Encontré otra institución también en Monterrey donde había mucho más tiempo dedicado a la parte técnica y ahí sí sentí que estaba aprendiendo exactamente lo que quería hacer y me encantó. Aprendí muchísimo y confirmé algo que marcaría el resto de mi carrera, que aunque también me gustaba diseñar, lo que realmente me apasionaba era construir moda. Antes incluso de terminar la carrera ya tenía clientas para vestidos de noche. Entre la universidad y los pedidos trabajaba una cantidad de horas absurdas. Era muchísimo trabajo, pero también era muchísima práctica y yo tenía muy claro que quería acumular toda la experiencia lo más rápido posible. Mi sueño en ese momento era graduarme, volver a mi ciudad y tener mi propio taller de vestidos de noche, y eso fue exactamente lo que hice. Me gustaba mi trabajo, tenía clientas, tenía mi taller, pero seguía sintiendo algo, que me faltaban muchísimos conocimientos. Seguía viendo pasarelas y me seguía preguntando exactamente lo mismo a cuando tenía 6 años. ¿Cómo hicieron eso? Había muchas formas, estructuras, siluetas que no sabía cómo construir y esa sensación empezó a frustrarme muchísimo. Además, desde hacía años tenía otro sueño: vivir y trabajar en París. Para mí, París no representaba glamour ni lujo, representaba la técnica, el savoir-faire, representaba la tradición de la alta costura. Por eso empecé a estudiar francés mucho antes de venirme a Francia. Pensaba,
Si realmente es mi sueño, tengo que empezar a hacer algo para acercarme a él. Y tuve la suerte de tener un excelente profesor que, aunque estaba yo en México, avancé muchísimo con el idioma francés. Llegó un momento en el que estaba muy desmotivada en México, seguía soñando con Francia y un día pensé, si no lo hago ahora, nunca lo voy a hacer. La forma más accesible de dar ese salto fue venir como fille au pair, o sea, como niñera. Era la opción más económica porque tenía alojamiento, comida y un pequeño salario que me daba la familia que me iba a recibir, mientras descubría cómo funcionaba el país. Tuve muchísima suerte que con la familia que me tocó eran súper lindos. Gracias a esa experiencia pude conocer a Francia desde adentro y buscar exactamente la formación que quería. Sabía perfectamente que no quería volver a estudiar diseño de moda, quería la técnica. Así fue como descubrí la Academia Internacional de Corte de París y también fue ahí en donde supe que existe una profesión completamente reconocida y respetable, que es ser modista. Una persona que se dedica exclusivamente a trabajar en el modelado, el patronaje y la confección, que no es mucho el caso en América Latina. Entré a la escuela pensando que tenía bastante experiencia, pero la realidad me dio una lección de humildad. Me sentía principiante otra vez, la exigencia era enorme, la precisión era enorme, la calidad que se esperaba en cada proceso era muy grande. Y mientras todo eso ocurría, vivía en un departamento diminuto, aproximadamente de 24 metros cuadrados, compartido con otra persona. Mi habitación era tan pequeña que prácticamente solo cabía la cama. No tenía espacio para poder poner mi máquina casera y poder trabajar en las noches. No tenía el espacio para experimentar, pero sí tenía una vista increíble a la Torre Eiffel. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera practicar todo lo que estaba aprendiendo en la escuela. Así fue como encontré un coworking especializado en moda. En ese momento lo vi únicamente como una solución práctica por una cuota mensual relativamente accesible. Tenía acceso a mesas de trabajo, máquinas industriales, planchas profesionales y todo el equipo que necesitaba para desarrollar proyectos. Pero con el tiempo entendí que ese lugar terminaría siendo muchísimo más importante de lo que imaginaba, porque no solamente encontré un espacio para trabajar, encontré una comunidad. Siempre éramos prácticamente los mismos residentes, diseñadores, modistas, patronistas, emprendedores y creativos que estaban intentando construir algo dentro de la industria de la moda en París. Todos estábamos en nuestras carreras, pero compartíamos las mismas preocupaciones, las mismas dudas y muchas veces los mismos sueños. Y eso, cuando eres extranjera y acabas de llegar a un país nuevo, vale muchísimo. Porque una de las cosas más difíciles de emigrar no es aprender el idioma, es construir relaciones y encontrar tu lugar. Y para mí, ese coworking fue el primer lugar donde empecé a sentir exactamente eso. Durante esa época, mi rutina era bastante intensa. Terminaba las clases a las 6 de la tarde y después me iba directamente al taller. Muchas veces trabajaba hasta medianoche y al día siguiente volvía a la escuela y repetía exactamente lo mismo. Los viernes terminaba mis clases muchísimo más temprano y aprovechaba para ir al taller de una diseñadora que había conocido gracias a un contacto. Le ofrecí ayudarla con el desarrollo de su colección y terminé involucrándome en el patronaje y la confección de varias de sus piezas. Aparte de la experiencia que estaba adquiriendo en ese momento, lo más importante era que estaba construyendo mi red profesional en Francia. Cada proyecto me llevaba a conocer a otra persona, cada persona me presentaba a alguien más y poco a poco fui pasando de ser una estudiante extranjera que acababa de llegar a París a convertirme en alguien que empezaba a ser conocida dentro de ese pequeño ecosistema creativo. Muchos de los contactos que hice en esa época terminarían siendo fundamentales años después. Algunos me recomendaron para proyectos, otros me conectaron con futuros clientes y otros terminaron convirtiéndose en amigos. Sin darme cuenta, estaba construyendo algo muchísimo más importante que experiencia. Estaba construyendo las bases de mi vida profesional en Francia. Lo que yo no sabía en ese momento es que todas esas horas extras, todos esos proyectos que aceptaba y todas esas personas que iba conociendo iban a terminar siendo fundamentales para poder quedarme en Francia, porque mientras estaba aprendiendo había una preocupación constante rodeando en mi cabeza,
que era la visa. Ya sabía que terminar la formación era solamente parte del desafío. La pregunta que realmente era importante era qué iba a pasar después. Porque una vez terminados mis estudios, si quería quedarme en Francia, necesitaba encontrar una forma legal de hacerlo. Y ahí la situación se complicaba un poco. Yo no tenía un novio que me fuera a ofrecer matrimonio para arreglar mis papeles y facilitarme la vida. Tampoco tenía experiencia profesional francesa suficiente como para que una empresa quisiera encargarse de todos los trámites necesarios para contratarme. Pronto entendí que encontrar una empresa dispuesta a patrocinar a una extranjera recién salida de la escuela iba a ser muy complicado, así que empecé a buscar otras opciones y la más realista era convertirme en modista independiente. La idea era ofrecer servicios de patronaje, modelado sobre maniquí, confección a diseñadores y marcas para solicitar una visa comerciante o profesión liberal. El problema era que para conseguir ese tipo de visa tenía primero que demostrar que tenía clientes. Y ahí fue en donde todo el trabajo que había estado haciendo empezó a dar frutos. Las personas que había conocido en el coworking comenzaron a recomendarme. Algunos diseñadores querían seguir colaborando conmigo una vez terminada mi formación. Otros estaban dispuestos a escribirme cartas de intención para contratar mis servicios para que yo pudiera demostrarlo para el proceso de la visa. Recuerdo la sensación de alivio que sentí cuando finalmente obtuve la visa. Por primera vez sentí que podía empezar a construir una vida en Francia. No era estable todavía, ni siquiera tranquila, pero era una oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Fue justamente durante esa etapa cuando empecé a tener mis primeros clientes. Seguía colaborando con pequeños diseñadores, desarrollando colecciones y aceptando prácticamente todos los proyectos que llegaban a mis manos. Todavía ganaba muy poco, todavía cometía muchísimos errores, todavía me faltaba experiencia, pero estaba aprendiendo a una velocidad enorme. Recuerdo particularmente a uno de mis primeros clientes que me confió el desarrollo completo de una colección de alta costura. Hoy, sinceramente, no sé cómo lo logré, no sé cómo estoy viva de eso, no sé cómo acepté semejante responsabilidad. Trabajé literalmente sobre media mesa en el coworking. Me pagaba una miseria que obviamente yo aceptaba porque en ese momento lo que más me importaba era la experiencia. Además, todavía era muy lenta, cometía errores, perdía horas intentando resolver problemas que hoy lo solucionaría mucho más rápido. Pero justamente por eso aprendí muchísimo. Nadie estaba parado al lado mío diciéndome exactamente qué hacer. Aprendí resolviendo problemas, aprendí equivocándome, corrigiendo y hoy sigo estando muy orgullosa de esa etapa porque ahí fue donde realmente empecé a convertirme en una profesional. Con el tiempo fui consiguiendo más clientes y un poco más de estabilidad. Incluso llegué a poder alquilar mi propio espacio dentro del mismo coworking, aunque todavía era muy chico. Y fue justamente ahí donde conocí a una de las primeras personas que tuvo un impacto en mi carrera en ese momento, que fue Benjamín Benmoyal. Benjamín estaba trabajando en su colección de fin de estudios para Central Saint Martins, una de las escuelas de moda más prestigiosas del mundo. Desde el primer momento me fascinó lo que estaba haciendo y me ofrecía ayudarlo con toda su colección. Las formas, los volúmenes, las siluetas, todo era completamente diferente a lo que yo había trabajado hasta ese momento. Representaba un desafío enorme y justamente por eso quería hacerlo. Trabajar con alguien formado en una escuela como Central Saint Martins me abrió completamente la cabeza. Hasta ese entonces yo había aprendido a trabajar dentro de ciertas reglas. Tenía una buena base técnica, pero Benjamín me enseñó algo diferente. Me enseñó qué hacer cuando ya no se pueden seguir las reglas. Me enseñó que llega un punto donde el patronaje deja de ser únicamente técnica y empieza a convertirse también en creatividad. Me enseñó a observar una silueta, a analizar las líneas, a detenerme y preguntarme si una forma realmente estaba funcionando. Sobre todo a utilizar diferentes materiales para hacer funcionar grandes volúmenes y que se sostengan. Me enseñó algo que hoy considero fundamental,
que es dejar de obsesionarme con que cada construcción siguiera las reglas tradicionales y empezar a pensar primero en la silueta que estaba intentando crear. Y es en donde empieza el verdadero trabajo creativo. Al principio me costó muchísimo, pero esa colección fue probablemente uno de los momentos más importantes de mi desarrollo profesional, porque fue ahí donde empecé a convertirme en modista creativa. Y eso es precisamente por lo que hoy muchas casas de moda buscan mi trabajo. Toda la etapa de patronaje de su colección la realizamos en París, pero después tuve que mudarme temporalmente a Londres durante 2 meses para hacer la confección y fue una experiencia increíble porque pude acompañarlo a la escuela San Martins y ver desde adentro cómo funciona una de las universidades más importantes del mundo de la moda. Entendí por qué de ahí salen tantos diseñadores relevantes, porque el nivel de exigencia, sobre todo entre los mismos estudiantes, es algo impresionante y la creatividad que hay. Fue una experiencia que me marcó profundamente. Después de su colección final, seguí colaborando con Benjamín una vez que lanzó su propia marca. Y paralelamente seguía trabajando con otros clientes. Otra de las experiencias más importantes de esa época fue trabajar con Christine Nielsen para su marca Hyunmi Nielsen. Christine había ocupado cargos importantes en los estudios de diseño de Alexander Wang, Alexander McQueen, Balenciaga y Givenchy. Creo que fue la primera vez que trabajé tan cerca de alguien con semejante trayectoria y aprendí muchísimo. Hasta ese momento, la mayoría de mis clientes eran diseñadores jóvenes que todavía estaban construyendo experiencia. Christine tenía otra mirada y una experiencia impresionante. Ella podía detectar inmediatamente si una proporción no funcionaba, si un volumen estaba desequilibrado, si una tela había sido cortada en la dirección equivocada, qué tipo de terminaciones y costura quería en cada mínima parte. Me enseñó que una prenda que, aunque esté bien hecha, siempre puede estar mejor, siempre puede ser más precisa y siempre puede acercarse más a la excelencia. Y esa búsqueda constante de excelencia es algo que me acompaña hasta el día de hoy. Hasta ahora les conté mi historia, pero no de cómo me sentía. Hay algo que no siempre se ve cuando uno cuenta una historia de éxito y es el costo. Durante esos años trabajaba prácticamente sin descanso, las colecciones eran enormes, a veces 15 looks completos y muchas veces los desarrollaba prácticamente yo sola. Estaba 7 días a la semana trabajando, dormía muy poco, vivía con estrés constante. Llegó un momento en el que mi cuerpo empezó a pasarme factura, se me empezó a caer el pelo muchísimo. Tenía reacciones de estrés tan fuertes que me provocaba una picazón horrible en el cuello, me rascaba hasta lastimarme. Mis papás me veían desde México y estaban muy preocupados porque además de todo el estrés todavía estaba muy lejos de tener una estabilidad. Había momentos en los que sinceramente pensaba no puedo más y no solo era cansancio físico, era agotamiento emocional, era preguntarme si todo esto realmente valía la pena. ¿Qué pasaría si regresaba a México? Porque durante tantos años toda mi identidad había girado alrededor de lograr abrirme camino en la moda en París. Y la idea de abandonar ese sueño me hacía sentir que perdía una parte enorme de mí misma. Si regresaba a México, ¿qué iba a ser? ¿Quién iba a ser? Toda mi vida había estado construida alrededor de esta meta. Y aunque hubo momentos muy oscuros, nunca consideré rendirme por completo, porque el deseo de lograrlo seguía siendo mucho más fuerte que cualquier dificultad. Y fue justo en esos momentos difíciles cuando algo inesperado me ayudó a salir adelante, que fue el tenis. Durante toda mi infancia y adolescencia, el tenis fue una parte enorme de mi vida. No era solamente un hobby, era algo muy serio. Entrenaba muchísimo, competía, jugaba torneos y llegué a ser buena a nivel nacional. Pero cuando decidí dedicarme profesionalmente a la moda, el tenis quedó completamente de lado. Simplemente no tenía tiempo. Toda mi energía estaba enfocada en construir una carrera. Y cuando llegué a este punto de agotamiento extremo, decidí volver a jugar y en ese primer regreso a una cancha que fue solo para pegarle la pelota con un amigo, algo pasó que me volví a enamorar por completo de este deporte. Empecé a entrenar nuevamente, me uní a un club en París, volví a competir en torneos, volví a sentir esa emoción que sentía cuando era más joven
y algo muy importante empezó a cambiar. Por primera vez en muchos años había algo fuera de la moda que me hacía vibrar. Había algo que me obligaba a dejar de trabajar, a reservar tiempo para mí, a recordar que mi identidad no dependía únicamente de mi trabajo, y eso fue profundamente transformador. También en mi club, en los torneos y como formo parte del equipo femenino de tenis de mi club, empecé a rodearme de personas que no tenían absolutamente nada que ver con la moda, simplemente compañeros de equipo, gente con intereses completamente distintos. Y eso fue increíblemente refrescante porque me recordó que existe una vida fuera del trabajo y que para construir una carrera sostenible también hay que construir una vida que valga la pena vivir. Todo lo que había vivido hasta ese momento, las horas interminables de trabajo, los errores, las colecciones desarrolladas para diseñadores independientes, me fue preparando para una etapa completamente nueva. Poco a poco las grandes casas de moda empezaron a interesarse por mi trabajo. La primera gran casa con la que trabajé fue para Loewe y sinceramente cuando me contactaron me dio muchísimo miedo. En ese momento no sentía que tuviera la altura. Había pasado años trabajando para llegar hasta ahí, pero cuando finalmente apareció la oportunidad, mi primera reacción no fue emoción, sino miedo. Porque una cosa es admirar el trabajo de estas casas desde afuera y otra muy distinta es saber que ahora esperan resultados de ti. Pero al final todo salió muy bien y además trabajar con Loewe fue una experiencia que disfruté muchísimo porque constantemente me enfrentaban a desafíos nuevos. Muchas veces no estaba trabajando únicamente con tela, había materiales, estructuras y elementos completamente distintos que requerían encontrar nuevas formas de construir una silueta. Recuerdo proyectos donde había que desarrollar piezas utilizando espuma de poliuretano, estructuras rígidas como hilo metálico o elementos que no pertenecían al universo tradicional de la confección. Y eso era justamente lo que más me gustaba, volver a hacerme la pregunta que me acompañaba desde niña, pero en lugar de preguntarme cómo hicieron eso, ahora era cómo yo voy a lograr hacer esto. Y vuelvo siempre a la misma idea. Trabajar directamente con los equipos de diseño es probablemente una de las experiencias de aprendizaje más importantes que puede tener una modista. Muchas veces los diseñadores no conocen los aspectos técnicos del patronaje o de la confección tan profundamente como nosotros. Sin embargo, tienen una sensibilidad increíble para detectar cuando algo funciona y cuando no. Pueden identificar inmediatamente si una proporción y volumen no transmite la intención correcta, si una línea rompe la armonía de la silueta, y aprender a interpretar esa sensibilidad fue tan importante para mí como aprender cualquier técnica. Porque al final del día no basta con construir un patrón perfecto, nuestro trabajo consiste en transformar una idea en realidad. Y si no somos capaces de entender la visión del diseñador, no importa que tan técnicamente correcto sea nuestro trabajo, no vamos a llegar muy lejos en nuestra carrera. Poco a poco fueron llegando más proyectos, más clientes, más oportunidades, más importantes, y así fue como terminé trabajando para casas como Mugler, Courrèges, Agne Studios, Nina Ricci, Celine y muchos más. Pero hubo una casa que significó algo muy especial para mí, que es Mugler. Cuando empecé a trabajar con Mugler estaba Casey Cadwallader, que era el director creativo, y si conocen su trabajo saben que gran parte de su lenguaje visual gira alrededor de prendas muy ajustadas, cortes muy complicados y muchos drapeados. Curiosamente, los drapeados siempre habían sido una de mis especialidades, sobre todo en México. Me fascinaba trabajar con ellos. Era probablemente una de las cosas que más disfrutaba hacer en los diseños, y hasta este entonces, antes de trabajar con Mugler, todavía no trabajaba mucho con drapeados con mis clientes anteriores. Pero la marca llevaba los drapeados a otro nivel. Muchas veces querían conseguir formas extremadamente complejas utilizando la menor cantidad posible de costuras. Había que crear estructuras que parecían envolver el cuerpo de manera natural, sosteniendo volúmenes imposibles y lograr que todo funcionara visualmente desde cualquier ángulo. Era extremadamente desafiante, pero también era exactamente el tipo de trabajo que más me apasionaba. Y entonces llegó un momento que jamás voy a olvidar. Me invitaron al desfile porque en ese entonces estaba desarrollando una de las piezas para esa colección. Era la primera vez que veía una pieza realizada por mí desfilar en una pasarela de ese nivel. Creo que fue uno de los momentos
en los que realmente sentí que estaba viviendo aquello con lo que había soñado desde pequeña y se me salieron un poco las lágrimas en ese momento de ver la pieza en la pasarela. Con el paso de los años, mi taller fue creciendo, empecé a trabajar con más clientes, llegaron proyectos cada vez más ambiciosos y poco a poco fui formando un equipo porque llegó un punto en el que ya no era posible hacerlo todo yo sola. Durante mucho tiempo había trabajado prácticamente por mi cuenta, pero los proyectos se volvieron cada vez más grandes y más complejos y así nació el taller que tengo hoy, que es un espacio donde desarrollamos prototipos, colecciones y piezas para diseñadores y casas de moda, combinando toda la técnica que he aprendido durante todos estos años con una enorme libertad creativa. Todo este recorrido me llevó también a colaborar con uno de los diseñadores independientes más interesantes de la actualidad, que es Kevin Germanier. Kevin desarrolla proyectos en colaboración con el grupo LVMH, utilizando materiales recuperados de distintas casas del grupo para transformarlos en nuevas creaciones. La primera vez que trabajamos juntos fue en una colección cápsula, después llegó una colección de alta costura y más tarde nuevas colaboraciones que seguimos desarrollando hasta el día de hoy. Y gracias a estos proyectos empezaron a llegar nuevas oportunidades que jamás se habría imaginado. En el 2024 gané el premio que otorga la revista El Francia y el grupo LVMH, donde se reconoce el trabajo de mujeres que emprenden en la artesanía en Francia. Ganar este premio fue un momento muy especial para mí, no solo por el prestigio del premio en sí, sino por todo lo que representaba personalmente. Creo que por primera vez tuve una sensación muy fuerte de validación, porque durante muchos años trabajé en silencio, fueron años de sacrificio, de muchísimo estrés, de dudas, de preguntarme si todo el esfuerzo realmente iba a dar frutos algún día. Como extranjera en París, muchas veces sientes que tienes que demostrar el doble para ganar tu lugar. Entonces, recibir ese reconocimiento de una institución tan importante fue muy emocionante. No lo viví como ya lo logré, lo viví más como una confirmación de que todos esos años de trabajo sí habían valido la pena. Tuvimos la oportunidad de desarrollar piezas para artistas internacionales, entre ellas un look para Sarah Larsson para su presentación en los Grammys en el 2026, también una pieza para Cardi B para uno de sus conciertos y muchos otros proyectos que hace apenas unos años parecían completamente fuera de mi alcance, pero hubo uno que ocupa un lugar muy importante para mí, posiblemente el más especial de todos, que fueron los looks de Naomi Osaka para este Roland Garros en el 2026. Y para entender por qué fue tan importante para mí, tengo que volver a hablar del tenis, que fue una parte enorme de mi vida. Por eso, cuando surgió la oportunidad de trabajar en los looks de Naomi Osaka, sentí que dos mundos que habían definido mi vida finalmente se encontraban. Recuerdo pensar varias veces durante ese proceso que esto es algo que jamás habría podido imaginar, porque una cosa es soñar con trabajar para las grandes casas de moda y otra muy distinta es terminar desarrollando piezas para un atleta que admiras en un deporte que marcó tu vida. Estas piezas que hicimos para Naomi Osaka fueron igual junto con el diseñador Kevin Germanier y cada pieza la hicimos en muy poco tiempo. Empezábamos a confeccionar cada pieza justo cuando ella ganaba su partido. Si algo me ha enseñado este camino es que nunca llegamos solos a ningún lugar. Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que ha pasado, desde aquella niña que hojeaba las revistas hasta la persona que hoy dirige un atelier en París, me doy cuenta de que el recorrido ha sido mucho más complejo de lo que parece cuando se resume en una lista de logros. Porque detrás de cada proyecto hubo años de incertidumbre, hubo errores, hubo momentos en los que pensé que no lo iba a lograr. Y detrás de cada oportunidad hubo muchísimas horas de trabajo que nadie vio. Con el tiempo el atelier fue creciendo. Lo que empezó siendo solo una persona trabajando sola en una mesa compartida dentro de un coworking se transformó en un equipo y para mí eso es algo de lo que me siento especialmente orgullosa porque durante muchos años tuve que hacerlo absolutamente todo. El patronaje, el modelado, la confección, la administración, los clientes, presupuestos, la facturación, los trámites de visa, todo. Y poco a poco fui construyendo una estructura que me permite rodearme de personas talentosas que comparten la misma obsesión por la calidad y el trabajo bien hecho.
Hoy seguimos desarrollando prototipos, colecciones y piezas especiales para diseñadores y para las grandes casas de moda. Y finalmente, después de todos estos años formándome y trabajando en Francia, nació en mí una necesidad muy fuerte de transmitir todo lo que he aprendido. Gran parte de esos conocimientos técnicos siguen siendo difíciles de encontrar fuera de los ateliers o escuelas especializadas en Francia. De ahí nace mi Academia Online, que es un proyecto que llevaba años imaginando. Son cursos de patronaje modelados sobre maniquí, confección, donde comparto la técnica y la metodología de trabajo que he aprendido en los grandes ateliers y casas de moda de París. Son clases grabadas para que cada persona pueda avanzar a su propio ritmo, entendiendo de forma concreta la realidad del trabajo técnico detrás del desarrollo de una colección. Y en 2025, junto con el lanzamiento de mis cursos en línea, también comenzó una nueva etapa para mí, la enseñanza en universidad. Empecé a formar a estudiantes de tercer año en la escuela Modart Internacional, acompañándolos en el desarrollo de sus colecciones finales. Y bueno, esta es una parte de mi historia que quería compartir con ustedes, cómo fui construyendo este camino hasta llegar a donde estoy hoy. Espero que conocer un poco más de mi recorrido también les muestre que, aunque el camino no siempre es fácil, con trabajo, constancia y mucha pasión se puede lograr cosas que al principio puedan parecer muy lejanas. Y sobre todo, espero que todo lo que he aprendido a lo largo de estos años pueda aportar algo valioso a su propio camino. Nos vemos en un próximo video.